o se quería constatar de que estuviera. Con métodos metagenómicos se detecta toda la flora bacteriana y se han encontrado una cantidad de microorganismos, pero que realmente no se sabe qué pueden provocar o si provocan algo. Y después también hay diferencias clínicas con la periodontitis. Hay diferencias clínicas en cuanto a su patrón de reabsorción ósea. El patrón de reabsorción ósea es mucho mayor, más grande, en copa generalmente, pero en una copa de gran divergencia, digamos, de ángulo grande, lo que genera gran pérdida ósea. Por otro lado, con un tejido de granulación que cuando uno lo va a remover se remueve fácilmente y prácticamente no está adherido a los implantes, es muy fácil de removerlo de los implantes. Y por otro lado, con un patrón de reabsorción que no es lineal, que puede ir más rápido o avanzar más rápido a medida que va progresando la enfermedad. Perdón, Rosario, te hago una consulta. A mí me sale un cartelito arriba que me tapa la referencia bibliográfica. Todos acceden a verlo, a mí no me preocupa, pero no te oigo. No te oigo. Voy, yo la veo. Ah, está, no, a ver que no había nada tapando Y acá me están contestando que sí, que se ve. tapando la pantalla arriba. Está, perfecto, bárbaro. Bueno, entonces, y también con diferencias clínicas. Ahora, por otro lado, la gran interrogante o preguntas que surgen es por qué aparecen implantes donde, como en la radiografía que vemos a la izquierda, donde uno de ellos tiene una gran pérdida ósea y el otro no. ¿Por qué uno se vio afectado y el otro, el que está al lado, no se vio afectado por periimplantitis? O como en el caso de una radiografía bastante inicial, una vez colocado la rehabilitación, y la pérdida ósea al tiempo, pero por otro lado, vemos que en las piezas dentarias, sobre todo en el premolar, prácticamente no perdió hueso. Entonces, hay todavía algunas interrogantes que llaman la atención. En este caso, estos dos implantes incisivos centrales, de los centrales o piezas anteriores, fueron colocados al mismo tiempo y la rehabilitación se hizo al mismo tiempo. ¿Qué pasó con uno y qué pasó con el otro? ¿Qué hubo allí? Entonces, estas son las cosas que a veces confunden un poquito de la periimplantitis. Y hay varias teorías sobre el origen de la... Está faltando una foto, ahí no apareció. Ahí está, perdón. Hay varias teorías en cuanto a la posible causa de la periimplantitis. Hay quienes apoyan que es una teoría que es por sobrecargo oclusal. Es bastante ya directamente, hoy no se toma en cuenta esta teoría, pero en algún momento se habló. Si fuera por sobrecargo oclusal no tendríamos fracturas de los implantes. O por qué en piezas que están ferulizadas se afecta a uno y otros no. Entonces se ha dejado un poco esa teoría. Después está la teoría de que podría ser una insuficiencia ósea debido a las diferencias histológicas que hay entre implante y pieza dentaria y al no haber ligamento periodontal. También que podría ser una reacción a cuerpo extraño, porque en biopsias se han encontrado células gigantes que podría llevar a que es una reacción a cuerpo extraño. Pero la teoría más aceptada es la de la teoría infecciosa. La teoría infecciosa, porque ¿por qué es la más aceptada? Porque responde a la periimplantitis, responde a tratamientos con antibióticos, por ejemplo. Responde a terapias de mantenimiento, responde, hay supuración. Entonces son cosas que todo hace pensar que hay un gran componente bacteriano allí que está incidiendo. Y bueno, y ahora vamos a entrar un poco. Esta es un área, y acá discúlpenme, pero es muy aburrida o bastante aburrida, bastante entreverada, bastante difícil, pero tenemos que tenerla presente, porque si no sabemos nosotros, no conocemos los factores de riesgo, no podemos, de ninguna manera podemos tratarla tampoco.
El año pasado, en el Congreso de la Osteology en Barcelona, la doctora Lisa Hayes Mayfield presentó este cuadro que ven a la izquierda, que es el cuadro de riesgo de desarrollar, es un esquema donde indica el riesgo de desarrollar perimplantitis. Esa foto que ven en color es una foto que le tomé de la pantalla. Le robé la foto, digamos. Ahora, esto va a salir publicado este año. Ya está el artículo, ya está pronto para publicar, donde ella explica aquí los 8 factores de riesgo que han sido detectados y clarifica un poco el tema en cuanto a factores de riesgo, porque siempre aparecen una cantidad de factores y algunos que no tienen evidencia científica. Bueno, estos 8 que ella presenta son los que tienen evidencia científica y los explica en su artículo y muestra cómo se grafican cada uno de ellos. Yo, cuando empecé a preparar la charla, pensaba mostrarles un poco estos cuadros y cómo se grafican, pero vi algo allí que este artículo todavía no ha salido publicado y decía derechos reservados. Con esta modalidad de presentación, no me animé a poner algo que no estamos autorizados a presentar por la autora. Entonces, hasta que esto no esté publicado. Entonces, no voy a explicar cómo grafica, pero sí vamos a ver los indicadores de riesgo que ella presenta, que son los mismos que dio en la conferencia, por eso los puedo plantear. Como factores de riesgo, historia de la enfermedad periodontal, sangrado al sondaje, profundidad de sondaje, pérdida ósea en relación a la edad, susceptibilidad periodontal, mantenimiento, margen de la restauración con la cresta ósea y factores protésicos. Y bueno, y es importante que nosotros podamos identificar todos estos factores de riesgo. Vamos a ir viendo uno por uno un poquito, un breve pantallazo de la evidencia científica sobre cada uno de ellos. Sobre historia de la enfermedad periodontal, la mayoría de los trabajos publicados coinciden en que la historia de enfermedad periodontal de un paciente es factor predisponente para la aparición de perimplantitis. Primero, hablamos de historia de enfermedad periodontal, porque suponemos o debemos asumir que el paciente, cuando fueron colocados esos implantes, su enfermedad periodontal estaba tratada y controlada. Ahora también sabemos que esa historia se revierte fácilmente si disminuyen los cuidados o los controles. Entonces, lo mencionamos como historia para que quede bien claro que estamos hablando de un paciente que ha sido tratado. En muchos artículos publicados coinciden, son muy pocos los que mencionan que no hay relación entre historia de enfermedad periodontal y perimplantitis. Ahora bien, los últimos artículos publicados, que son los que vamos a mencionar o los que les voy a mostrar, como este artículo de Derk, son los que estamos tomando como referencia por varios motivos. Uno, por la cantidad de muestras. La muestra es muy grande. Y por otro lado, en este en particular, la cantidad de años que los pacientes fueron rehabilitados. Lo que hicieron allí es un análisis retrospectivo de historias clínicas en un servicio en Suecia, un análisis retrospectivo de todas las historias clínicas, revisaron a todos los pacientes, los citaron, en fin, bueno. Los dividieron en periodontalmente sanos, pacientes periodontales y desdentados. Y de allí sacaron la prevalencia de perimplantitis, tanto en pacientes como en implantes. Y van a ver que muchas veces mencionamos prevalencia en pacientes y prevalencia en implantes. ¿Por qué en uno y en otro? Porque dependiendo qué unidad se tome, varía el porcentaje. Un paciente puede tener un solo implante con perimplantitis y es el 100% en ambas. Ahora, si tiene 10 implantes y uno solo con perimplantitis, baja el porcentaje en función de la cantidad de implantes, si lo llevamos por implantes. Entonces, por eso se menciona siempre los dos. Y vemos que la prevalencia que menciona Derks es de un 45% aproximadamente de perimplantitis, 32% de mucositis. Y en implantes un 40% con 14% de perimplantitis moderada a severa. Y la consideró moderada a severa con una pérdida ósea mayor al 30% de la porción intraósea del implante. La porción intraósea al 30%
y si le sumamos que puede haber algo de reabsorción, de adaptación de ese implante, estamos hablando de que puede haber perdido cerca de la mitad de la inserción ese implante. Pero bueno, la conclusión principal de su artículo es que los pacientes con historia de enfermedad periodontal presentan mayor riesgo de desarrollar periimplantitis. Pero no estudiaron solo la posibilidad de periimplantitis y la relación de si los pacientes tenían enfermedad periodontal. Aquí lo marcamos como positivo el de enfermedad periodontal, pero estudiaron otros factores, como el largo del diámetro del implante. No encontraron relación de periimplantitis, o por lo menos significativa, con el largo y diámetro del implante. Sí encontraron con marcas y superficies, y menciona 4 o 5 marcas, muchas de ellas no están en nuestro país. También encontró una relación de periimplantitis con la localización en el maxilar, encontrando más periimplantitis en el maxilar inferior. No encontraron relación con protocolos de instalación, sí con la distancia a la cresta ósea. Cuando la distancia a la cresta ósea es poca, mayor riesgo de periimplantitis. No encontraron con regeneraciones óseas, sí con la frecuencia de mantenimiento. No encontraron en cuanto a retención de prótesis o diseño, y sí con el operador, con el tipo de operador. Y aquí lo que menciona es que cuando el operador era especialistas o gente más entrenada, los riesgos de periimplantitis eran menores que cuando iban más a un práctico general. Otro estudio muy similar. Lo que hicieron también es historias clínicas, esto es en la Universidad de Nueva York, de Columbia, Nueva York, también publicado este año, o el año pasado, perdón, con una muestra bastante grande, con la diferencia de que si la muestra es grande, si la comparamos con la otra es menor, pero es a 3 años de rehabilitados. La selección de casos es la misma, también análisis retrospectivo de historias clínicas digitales, donde evaluaron también una cantidad de factores más allá de la periimplantitis. Los mismos parámetros clínicos y radiográficos, y encontraron una prevalencia de periimplantitis para pacientes del 34% y de 21% de periimplantitis para implantes. Es decir, un quinto de los implantes con periimplantitis y un tercio de los pacientes presentan periimplantitis. Encontraron 3.63 veces más riesgo de periimplantitis en el paciente con historia de enfermedad periodontal. Aquí sí encuentran una relación entre el mal diseño protésico y el mal ajuste protésico con las restauraciones cementadas y también nuevamente con la marca y la superficie del implante. Lo que no encontraron relaciones en cuanto a género, tanto masculino como femenino, hábitos, salud general, hábitos como fumar. No hay evidencia de que el paciente fumador tenga más riesgo de periimplantitis. Salud general, factores locales, y la diferencia también importante con el otro artículo es que para ellos la prevalencia mayor fue en el maxilar superior. Ahora bien, si vamos un poco a artículos anteriores, la referencia o el artículo más citado y de que más se referenciaba, los valores que más se tomaban, era este artículo de Mombelli del 2012, en el cual determinaba un 20% de pacientes con periimplantitis y 10% en los implantes. Los valores que están manejando hoy en día estos trabajos son mayores. Y aquí empieza todo un tema de o hubo algún error o algún mal cálculo en alguno de estos estudios o en los estudios anteriores. Hay estudios anteriores que también dan valores altos de periimplantitis, pero también hay estudios que dan valores mucho más bajos. Entonces, ahí incide mucho en la selección de casos. Ahora bien, una cosa a tener en cuenta. Ha habido, o es probable, que en los últimos años haya un aumento de la periimplantitis. ¿Debido a qué? A partir del 2000 se empezaron a usar implantes generalmente, en casi todos los casos, o todas las empresas, digamos, empezaron a ofrecer al mercado implantes de superficie tratada. Y visto que a distintas superficies, y comparando superficie tratada con superficie pulida, es más propenso el implante a desarrollar periimplantitis. Por eso, una de las causas de que pueda haber estudios
de periimplantitis que estén incluyendo implantes antiguos, que sean de superficie pulida, entonces varíen los resultados. Ahora bien, la implantología o la industria de los implantes movió o facturó o manejó 2.91 billones de dólares en el 2016 con 8.809 millones de implantes colocados en el 2016. Esto también nos marca el gran aumento de uso de los implantes a nivel mundial. Entonces, bueno, todo esto va haciendo también que la patología también pueda ir aumentando y encontrar muestras mayores. Y por otro lado, el interés de la ciencia con respecto a esto. Esta gráfica que vemos aquí, en el medio, casi en el medio de la pantalla, muestra cómo han aumentado las publicaciones. Eso es una gráfica de publicaciones sobre periimplantitis en los últimos años. Y vemos que a partir del 2010 hay un despegue de publicaciones. Ahora, ¿qué situación nosotros estudiamos allí en el equipo de periimplantitis? Estudiamos en el 2019 qué prevalencia teníamos nosotros. ¿Cuántos pacientes? ¿Qué estamos viendo? Nosotros estamos dentro del mismo rango, estamos midiendo bien, estábamos comparándonos un poco. Hicimos una muestra solo del 2019. 97 pacientes que ingresaron a la clínica, de los cuales 21 tenían implantes y eso se traducía en 85 implantes, de los cuales solo 6 implantes estaban sanos, el 17% tenía mucositis y 68% periimplantitis. Entonces me van a decir, bueno, pero los valores son bastante más altos. Bueno, acá estamos hablando de que es una clínica de periodoncia, donde concurren pacientes con patología periodontal, derivados de algunos otros lados, o concurren allí a recibir su asistencia. Muchos de ellos no están en mantenimiento, y cuando nosotros vemos esos pacientes y esos pacientes con implantes, muchos de ellos vienen de haberse colocado implantes hace muchos años, no encuentran molestia por los implantes, vienen por el tema periodontal, y nosotros detectamos la patología periodontal. Entonces, bueno, allí el tema es que estamos en una población de mucho riesgo. Ahora, yo hice esto mismo en mi consultorio, en mi práctica, y evalué también cerca de 100 implantes, y los valores de periimplantitis me dieron mucho menores, pero muchísimo menores. Pero ahí había una trampa que no fue a propósito. Es que yo estaba evaluando todos los pacientes que venían a controlarse, que generalmente son pacientes que vienen periódicamente a controlarse y que generalmente están bastante en salud. Entonces, los valores en la práctica privada de pacientes bajo control eran totalmente distintos a los que tuvimos en la especialidad en Buenos Aires. Y bueno, estos son los casos como los que llegan a veces. Ustedes van a ver que allí en el centro de la pantalla arriba un logo, que lo van a ver, que lo ponemos varias veces, porque estas son las fotos corresponde a pacientes tratados allí en la clínica. Y a este paciente, o esta paciente, una señora mayor, muy mayor, y bueno, no pudieron colocarle más implantes. Creo que no había posibilidad de colocarle más implantes, salvo que le sacaran alguna pieza. Entonces aquí podemos ver varias cosas. Sí, una periimplantitis muy importante, va a perder implantes o perdió implantes. Vemos varias marcas de implantes, vemos un sobreexceso del uso de implantes y de la planificación, una mala planificación, pero también otra cosa importante o para ver allí es que en el maxilar inferior se ven 2 premolares con un nivel de hueso bastante bueno con respecto a los implantes que los rodean, que fueron colocados después. Y bueno, y aquí podemos entrar a sacar conclusiones de infinidad de cosas, ¿no? Porque desde cómo fueron colocados, marcas, tipos de implantes, y bueno, y el mantenimiento de la paciente. Vamos a ver otro de los factores de riesgo mencionados por la doctora Lisa Hayes Mayfield, como el sangrado del sondaje y supuración. Sangrado del sondaje y supuración son predictores de la pérdida ósea. Perdón que puse al revés allí arriba, que dice al en vez de la pérdida ósea y del avance de la enfermedad. Entonces,
el sangrado al sondaje y la supuración nos está indicando de que hay pérdida ósea y que la enfermedad puede estar avanzando. El problema es que el 37% de los casos muchas veces no se pudieron sondear correctamente, mientras que cuando se removieron las coronas, lo expresé mal. Muchas veces tenemos muchas dificultades para sondear implantes en toda la circunferencia del implante. Ahora, en este artículo de Serino mostraron o compararon cuando pudieron remover la prótesis, el 37% de los sondajes previos a la prótesis presentaron el mismo valor de sondaje que una vez que retiraron la prótesis. Es decir, el otro 73% estaba mal sondeado. Entonces, muchas veces puede ser que tampoco estemos sondeando correctamente esos implantes. Otro de los factores citados es la profundidad de sondaje. Profundidad de sondaje que debemos considerar mayor o más de 5 milímetros como una profundidad de sondaje de riesgo y predictor de riesgo de periimplantitis. Tanto para implantes como si hay bolsas periodontales presentes en boca. Si hay bolsas periodontales presentes en boca de 5 milímetros o más, son factor de riesgo por traslocación que afecte a los implantes. Y lo mismo si esos implantes tienen bolsas periodontales periimplantares de más de 5 milímetros, es factor de riesgo o predictor de periimplantitis. Vamos a ver ahora algo de factores protésicos. En el término de los términos de prostodoncia hay que diferenciar un poquito lo que es el ángulo de emergencia y el perfil de emergencia de una rehabilitación. El ángulo de emergencia es el ángulo que se genera con el implante, mientras que el perfil de emergencia es el contorno de la restauración con relación a los tejidos, la forma que tiene con relación a los tejidos. Uno es el ángulo y otro es la forma. En este estudio de Catafucci, 83 pacientes y 108 implantes, de los cuales los dividieron en a nivel de la cresta ósea, bone level implants, a nivel de la cresta ósea, GBL, y a nivel de los tejidos, tissue level, es decir, un poco más alejado el implante de la cresta ósea, y el microgap, por lo tanto, también más, no en la profundidad de los tejidos. Y encontraron que cuando el ángulo de emergencia es mayor a 30 grados, en los pacientes a nivel de implante colocado, a nivel de hueso, el ángulo de emergencia es mayor de 30 grados, 31% de periimplantitis, mientras que cuando el ángulo de emergencia es menor a 30 grados, un 15% de prevalencia de periimplantitis. Y esto claramente habla del acceso que puede tener el paciente allí a la higiene o el atrapamiento que pueden generar ángulos muy marcados en las rehabilitaciones. Y por otro lado, también a nivel de la cresta ósea, si el implante es convexo o si es cóncavo o recto. Si el perfil es convexo, también un porcentaje más alto de periimplantitis frente a un perfil cóncavo o recto. Mientras que en los implantes a nivel de tejidos no se encontró relación entre la pérdida, entre la periimplantitis y el ángulo de emergencia, y tampoco se encontró relación entre el perfil de emergencia y periimplantitis. Y aquí vemos en el cuadrito de abajo que dependiendo de la localización del implante con respecto a la cresta ósea, hay mayor riesgo de periimplantitis cuando acercamos más el implante a la cresta ósea. Obviamente acá podemos empezar a decir, bueno, sí, pero aquí hicieron platform switching, no había platform switching, en fin, hay una cantidad de variables y cosas que entran en estos estudios, que por eso es muy difícil a veces poder sacar conclusiones de todos estos trabajos, o vemos a veces artículos que se contradicen, contradictorios o que... Por otro lado, ahora lo que vamos a ver es en cuanto a exceso de cemento. Ya hace unos años
se fue, debido a los sistemas de conexión que han mejorado la retención del muñón o de la corona con relación al implante y menor aflojamiento, se ha pasado a cementar más con cementos definitivos. Y se dejó de usar, o se ha ido disminuyendo el uso de cementos temporarios. Bueno, este estudio de Kors, donde evalúan el tipo de cemento usado, y encontraron que cuando se usó metacrilato, el 62% presentaba exceso de cemento. El 62% de los implantes estudiados presentaba exceso de cemento, mientras que cuando usaron un cemento temporario, que generalmente son hidrosolubles, no se detectó ese exceso de cemento. Esto fue a 4 años, en muchos de ellos removieron las restauraciones, pero otra cosa importante también es que no encontraron mayor diferencia de descementado usando un cemento u otro. Entonces, quizás el uso de un cemento de metacrilato sea un exceso desde el punto de vista retentivo. Ahora sí es un riesgo para la perimplantitis, para la aparición de perimplantitis. Aquí vemos que cuando hay exceso de cemento, usando el metacrilato, al sangrado al sondaje lo presentaron el 100%, supuración 89% y una pérdida ósea de 1.37 milímetros promedio. Cuando no hubo exceso de cemento o no se detectaba, el sangrado al sondaje fue menor, supuración menor y menor pérdida ósea. Se hizo el control de esos pacientes, se trataron, se quitaron los excesos de cemento y se reevaluaron al mes. Y al control, el sangrado al sondaje disminuyó casi al 30%, de donde había exceso de cemento, la supuración también disminuyó y disminuyeron, y lo mismo en los casos en que no había exceso de cemento. Hay también una disminución. Ahora, en los casos donde se usó un cemento temporario, el sangrado del sondaje fue mucho menor, no se encontró supuración, la pérdida ósea mucho menor, y en el control también hay una disminución del sangrado del sondaje y de la supuración. Entonces también es un factor a tener en cuenta el cemento que se use y los posibles excesos, debiendo tener determinados cuidados, criterio en la selección y determinados cuidados en el momento de cementado. Esta paciente que llegó con un cuadro relata que hace tiempo que ya tiene ese enrojecimiento allí en la encía, que básicamente era una mucositis, pero cuando removimos la restauración encontramos excesos de cemento y por otro lado una desadaptación bien en vestibular de la corona. Y por palatino, lástima, no me di cuenta de incluir la foto, pero por palatino el grado de inflamación estaba ahí en vestibular, sobre todo en la papila distal. Por palatino la encía estaba muy bien. Ahora, cuando vemos por palatino dónde está la interfase de la corona con el muñón, vemos que está mucho más alta. Entonces, si había un grado de desadaptación también ahí en palatino que puede estar incidiendo, en vestibular lo tenía subgingival. Otro de los factores de riesgo que cita la doctora es en cuanto a el mantenimiento y los protocolos de mantenimiento. Los pacientes que concurren a controles periódicos de mantenimiento tienen menos riesgo de la aparición de perimplantitis, lo mismo que sucede a nivel periodontal. El paciente que es controlado es menos posibilidades de aparición de la enfermedad. Ahora, dependiendo del riesgo, esos protocolos de mantenimiento deben ser direccionados específicos para cada paciente, dependiendo el tipo de rehabilitaciones, cantidad de implantes. Entonces, los pacientes que son de riesgo deben ser citados cada 3 o 4 meses y recomiendan las radiografías entre 2 y 5 años como máximo, radiografías totales. Y por otro lado, el costo de mantener implantes es más que el de mantener piezas dentarias. Entonces, el paciente que perdió su pieza dentaria, se colocó implantes, pero a su vez todavía le sale más costoso mantenerlo. Pero por otro lado, hay que ver, una notita que tenemos allá arriba, que el tratamiento de las perimplantitis es más complicado, menos predecible y
generalmente deja secuelas estéticas. Es muy difícil que no las deje. Lisa Hayes Mayfield, rápidamente repasamos un poquito la evidencia científica sobre los factores de riesgo. Trate de ser lo más concreto y conciso posible, porque es mucho material, muchos artículos publicados con esto, y muy difícil poder sacar conclusiones o bajar una línea clara y precisa, y trate de ser lo más concreto posible. Ahora Diego, vamos a ver un poquito... perdona, Sí, hay una pregunta sí. del tema anterior. ¿Hay algún estudio que diferencie menor Sí. porcentaje de perimplantitis en rehabilitaciones atornilladas que en rehabilitaciones cementadas? Pregunta Carlos Bueno, yo ahora Fuenmayor. voy a hablar un poquito más adelante, porque ahora voy a empezar a hablar de cómo, qué medidas vamos a poder tomar, qué medidas podemos tomar para nosotros para minimizar riesgos. Bárbaro. Y ahí voy a mencionar un poquito los cementados y tornillados. Gracias. En uno de los artículos que mostré hace un rato, creo que es uno de los que mostré hace un rato, no mencionaba que hubiera diferencia entre una y otra. No mencionaba. Pero vamos a ver acá alguna cosita. Y capaz que esta misma foto le puede dar un poco la idea. Según Canulo, y este grupo un grupo italiano de estudio, divide en 3 disparadores de la perimplantitis, tres posibles disparadores que son los que pueden causar la perimplantitis. Un disparador quirúrgico, algo que pasó, que se hizo mal, bien, de alguna manera en el momento de la colocación de la cirugía, de la colocación del implante, en el momento de la cirugía. Otro, un disparador protésico relacionado a la rehabilitación, podría ser el exceso de cemento, por ejemplo. Y después un disparador bacteriano. El disparador bacteriano es aquellos casos en que no encontramos ninguno de los otros dos, pero bueno, desarrolló perimplantitis por un tema bacteriano, puramente. Ahora, lo que hay que tener presente es que estos son disparadores, tanto el disparador quirúrgico como el disparador protésico después va a terminar en un tema bacteriano. El disparador no fue bacteriano, pero llevó al acúmulo de bacterias. Por ejemplo, el exceso de cemento de por sí no genera perimplantitis. Son el daño que está generando en esos tejidos, el cuadro inflamatorio que está generando y la acumulación de microorganismos en esa zona lo que va a llevar. Entonces, por eso son los disparadores. Lo que nosotros debemos es minimizar riesgos. Y para minimizar riesgos, cuando vamos a la planificación de la colocación de implantes, hacemos una planificación protésicamente guiada, nada muy distinto a lo que nos han enseñado cantidad de autores y profesores en la materia. Pero debemos reducir el disparador quirúrgico. Y una cosa que hay que tener en cuenta o hay que tenerlo presente es de qué pacientes estamos hablando. Pacientes con historia de enfermedad periodontal, yo tengo que ser más cuidadoso o tener más precauciones que otro paciente que no tiene nada de historia de enfermedad periodontal y muy bajo riesgo de enfermedad periodontal. Entonces, una cosa que siempre vi que nunca se habla de por qué se perdió la pieza dentaria, siempre nos hablan del hueso y cómo lo regeneramos, cómo lo tenemos, nunca nadie menciona ¿por qué perdió la pieza dentaria? ¿Cuál era la historia anterior? Es como que el paciente hubiera venido desdentado. Bueno, si ese paciente perdió una pieza dentaria por un traumatismo, es una cosa. Si perdió esa pieza dentaria por enfermedad periodontal, es otra. Por lo menos así es como lo debemos tomar o encarar. Entonces ahí surgen algunas preguntitas, como por ejemplo la regeneración ósea. ¿Es necesaria? Porque la regeneración ósea podría ser, y lo citan algunos autores, algún disparador de riesgo quirúrgico. Si no necesito realizar una regeneración ósea, no, a ver, en los casos en que la regeneración esté totalmente indicada porque voy a necesitarla allí, hay que hacerla. Ahora, en algunos casos, con los elementos que tenemos hoy para planificar, donde nos va a quedar de implante expuesto,
quizás, o lo que deberíamos hacer es, si es muy poco lo que puede quedar expuesto, no hay espiras expuestas de ese implante, no generar alguna regeneración ósea que pueda generar un riesgo, ver qué superficie de implante usamos y en esa zona podemos dejar un implante híbrido de superficie pulida y manejar esa zona con manejo de tejidos de manera de lograr un buen volumen de tejido en esa zona, que no sea una encía fina, sino que sea una encía muy voluminosa, y ese implante en esa zona no se va a exponer, no va a haber problema. Ahora, que nosotros estemos, como en este caso de la radiografía, colocando unas partículas de biomaterial allí sobre una superficie de un implante, donde no va a haber un poder osteogénico que esté favoreciendo la formación de hueso allí, es un riesgo, es un riesgo. Ese material se puede mantener por mucho tiempo hasta que se termine reabsorbiendo, probablemente no se forme nada, no se forme hueso, pero si se produce alguna contaminación de ese biomaterial, puede ser riesgo de periimplantitis. Fíjense esta situación, y no es el único caso donde hemos recolectado de algún paciente con periimplantitis en el momento de acceder, cuando accedimos a la cirugía o cuando hacemos la terapia básica inicial donde vamos sacando tejido. Lástima que no lo puedo, no tengo un puntero para mencionarles, pero allí en la gasa a la derecha se ven restos de biomaterial. Aquí no eran excesos de cemento porque son rehabilitaciones atornilladas. Y la historia de la paciente me relató que sí, que le habían hecho una regeneración ósea. Podía ser que lo que hubieran hecho por las radiografías, esos implantes estaban mucho más profundos que el implante de más adelante, que es cementado el de más adelante, que hubieran intentado hacer alguna regeneración en altura. Si se va a hacer una regeneración ósea, hay que seguir todos los criterios establecidos y tenemos que hacer el uso de membranas, de barreras, para que ese biomaterial que colocamos no quede fibrointegrado, porque genera riesgo de periimplantitis. Hace ya unos años, este es un libro que publicó el doctor Romanelli y todo el equipo de la especialidad de periodoncia en Buenos Aires, y yo tuve la suerte de participar junto con la doctora Bosa. Hicimos el capítulo 26 de implantes en pacientes con historia de enfermedad periodontal. Y hicimos una propuesta en cuanto a que una de las cosas a tener en cuenta es evaluar espesor de encía y presencia de encía queratinizada en el momento de la colocación de los implantes. Hicimos un pequeño diagramita que ya pasaron 5 años, por lo menos desde que lo escribimos, salió publicado un poquito después. Hoy puede ser que le cambiara algunas cosas, pero hay evidencia científica que avala todavía este cuadro, en el cual lo separamos en sector estético y no estético. En el sector estético, si la encía es delgada, bueno, tengo que ser muy cuidadoso y hacer alguna... cómo coloco nuestro implante, lo voy a tener que llevar a nivel óseo para que no tengamos defectos o subóseo, para que no tengamos problemas estéticos. En lo preferible haría un aumento de espesor de encía, lo que sugiere Linkevicius en sus trabajos. Ahora, si la encía es gruesa y no hay problemas estéticos, podemos colocar un implante ligeramente supracrestal, alejarlo de la cresta ósea. Lo mismo en sectores no estéticos. En sectores no estéticos, quizás no tengamos que colocar un implante tan sumergido o llevarlo a cresta ósea. Lógicamente, esto tiene solo un objetivo: no generar bolsas periimplantares, no generar, desde el momento que colocamos el implante, ya estamos dejar una profundidad de sondaje que sea de riesgo. Y lógicamente esto también está guiado un poco por la altura coronaria. Dependiendo de la altura coronaria que tengamos, si yo voy a poder jugar con la altura del implante o no. Generalmente en pacientes con historia de enfermedad periodontal, y si perdió las piezas por enfermedad periodontal, tenemos suficiente altura coronaria. Este paciente, un paciente rondando los 40, 50 años, me lo derivaron por un tema de periimplantitis. Ven las profundidades de sondaje allí en el sector anterior. En las fotos de arriba son iniciales, y luego de la terapia básica ya tenemos buena reducción de profundidad de sondaje y sin sangrado. No puse ninguna foto con sangrado en la anterior, pero en las previas.
pero más que nada quería mostrar aquí que quizás en este caso tendrían que haber sido más cuidadosos con el manejo de tejidos y no llevar implantes tan profundos, porque seguramente lo que estuvieron haciendo aquí es ya generaron bolsas en ese paciente en el momento de la colocación de los implantes. Este artículo fue publicado este año, en enero de este año, y es un grupo de artículos que salen en el International Journal of Periodontic and Restorative Dentistry, donde hicieron un pequeño consenso, digamos, en cuanto a todo el área periimplantar relacionado a la prótesis, y relacionado a perfiles de emergencia, a provisorios, a todo este tipo de manejos. Entonces, es muy, muy interesante. Lógicamente va más desde el punto de vista estético, diseños protésicos más desde el punto de vista estético, pero avala un poco lo que venía mencionando un poquito en cuanto a que si los implantes tienen superficie pulida, nosotros lo que ellos encontraron es que no hay diferencia en cuanto a si el implante es superficie pulido, no hay diferencia en cuanto a la preservación ósea. Yo lo marqué como implante híbrido. Es más fácil de decontaminar y es menor la progresión en casos de perimplantitis. Y junta mucho menos placa un implante híbrido o maquinado. Ahora, el implante que es rugoso tiene más riesgo de perimplantitis si es expuesto, tiene la ventaja de que hay mayor contacto óseo y la ventaja, el implante rugoso, de que acelera los tiempos. Ahora, desde el punto de vista biológico, con respecto a perimplantes, avala el uso de implantes maquinados o pulidos, por lo menos en su parte superficial. Hay una superficie que mencionan muchos autores, que es la superficie láser lock, la superficie tratada con láser, como la menos susceptible a periimplantitis. Pero bueno, aquí no es lo que, aquí habló de superficies rugosas convencionales. Y allí a la derecha, en la misma franja donde menciona los implantes maquinados, supraóseo si el paciente es de riesgo de periimplantitis. Ahora, no dejar implantes supraóseos en los implantes rugosos. Muy bien. Vamos a ver un poco lo que es el espesor de encía y presencia de encía queratinizada. Veníamos hablando del disparador quirúrgico. El disparador quirúrgico, en el momento de la colocación de los implantes, tanto de selección como qué maniobras tratar de no hacer si no son necesarias. Y por otro lado, dónde colocar el implante, podemos tener alguna variación allí, pero algo que se puede hacer en el momento de la colocación del implante o que se puede hacer a posteriori, en el momento de la cirugía de segundo estadio, es ver qué espesor de encía tenemos. En la foto de arriba a la izquierda, más allá del tema estético, del colapso que estaba generando en esa zona allí, lo que nosotros buscamos, más allá de la solución estética que era necesario para este paciente, es tener un buen volumen de encía que proteja esos tejidos y con buena presencia de encía queratinizada. Entonces, siempre que vemos déficit de encía, hacemos maniobras en las cuales nos mejoren las condiciones de esos tejidos. Y se ha visto, y hay trabajos publicados, en cuanto mayor es el volumen de encía en la zona alrededor del implante, en ancho, y menos riesgo de retracción. Generalmente lo mencionan como retracción de encía, no asociado a perimplantitis. La toma del paladar para injerto de tejido conjuntivo, hace unos años usaba mucho la técnica de incisión simple y extraer solo el tejido conjuntivo. Hoy, y gracias a profesores que siempre tengo cerca en esta materia, como el doctor Guillermo Chinini, que me cedió esta foto, la técnica que uso es la toma de espesor total con la desepitelización fuera de la técnica de ventana, sacando todo el trozo de epitelio y conjuntivo y desepitelializando.
porque tiene grandes ventajas. Primero, es mucho más sencilla. Después, obtengo más volumen, tengo más tamaño, porque no tengo que llegar a zonas de riesgo. Entonces puedo sacar franjas de tejido mucho mayores. Y por otro lado, si yo lo que necesito es generar una encía queratinizada, voy a obtener un tejido de mucho mayor calidad, el tejido más superficial es el de mejor calidad en el momento de la regeneración, y que transmita esa información transmita esa información genética para que quede queratinizado. Entonces, si nosotros sacamos un injerto de tejido conjuntivo y Perdón, que tenía otro celular. Sacamos un injerto de tejido conjuntivo y usamos el tejido más profundo, ese es el que tiene menor información genética para queratinizar. Entonces, hoy en día prácticamente es la técnica de elección. Y por otro lado, no solo menos riesgosa, porque no llegamos a zonas de riesgo, sino que el posoperatorio tampoco genera mayor diferencia. Sí hay que usar algún hemostático en el momento de la cirugía, pero nada más. Y por otro lado, en el momento de descubrir implantes, a veces con maniobras como desplazar la encía, también podemos lograr buenos volúmenes de encía y generar una encía queratinizada. No hay evidencia científica que nos esté diciendo que necesitamos encía queratinizada para mejor salud de esos implantes. Por lo menos la evidencia que hay no es concluyente. Ahora bien, este es un tema que siempre nos genera una gran controversia. Y por suerte, siempre hay gente que nos proporciona alguna frase que nos da un poquito de calma para cuando no encontramos la evidencia. Y fue el doctor Román. Debemos guiarnos por el criterio clínico. Si no hay información, pero nuestro criterio clínico nos dice que es mejor tener encía gruesa y firme que una encía que esté tironeando, bueno, entonces vamos a tener que proceder de esta manera. Y hace poco, el año pasado, salió publicado este libro de Thomas Lickevicius, donde encontré en el capítulo de encía alrededor de los implantes, encontré esta frase que me transmitió y me presta Hugo, donde maneja el mismo concepto. Cuando la evidencia científica no es suficiente, los clínicos tienden a estar de acuerdo en que es mejor tener encía insertada. Entonces, bueno, no solo yo le robo la frase. Aquí en esta foto, obviamente un error de planificación que se trató de solucionar con un diseño protésico totalmente dañino para el paciente, que terminó en la pérdida de algún implante, pero a su vez, y el cuadro que ven a la izquierda, y a su vez ese diseño protésico que se hubo que adaptarlo para que el paciente pudiera empezar a higienizarse para después hacerse una rehabilitación nueva. La mala planificación y ese diseño protésico llevó a un problema mucho más severo en este paciente. Entonces, bueno, vamos a ver pasar un poquito de raya. El perfil y el ángulo de emergencia no se debe diseñar guiado únicamente por criterios estéticos. Si nosotros tenemos un paciente de riesgo, tenemos que cuidar el perfil de emergencia y el ángulo de emergencia. Las restauraciones cementadas son de mayor riesgo que las restauraciones atornilladas, y el que mencionaba alguien, no incluía algún artículo. Sinceramente, no he encontrado demasiada evidencia científica que esté avalando que el cementado o el atornillado hay diferencias. Lo que sí es que cuando nosotros cementamos hay más riesgo. Hay más riesgo. Ahora, quizás en técnicas de cementado muy exquisitas,
quizás no haya ningún problema. Si tengo que elegir tengo que elegir cementos, primero prefiero un cemento provisorio, retirar muy bien los excesos del cemento que sea, y el cementado fuera de boca, con las nuevas tecnologías, se pueden hacer algún cementado fuera de boca, entonces, bueno, ahí ya estamos eliminando por lo menos el exceso. Después está el si hay una reacción a esos cementos, eso es otra cosa, que no lo sabemos. Y para reducir el disparador bacteriano es muy importante el mantenimiento. El mantenimiento para la detección temprana de mucositis, porque siempre hablamos de hiperimplantitis y nos olvidamos de la mucositis. Lo que hoy nosotros tenemos que enfocarnos es en la mucositis. En esos pacientes tenemos que hablarles y cuidarles la aparición de la mucositis, porque todo hace pensar que va a terminar en una perimplantitis. Radiografías periódicas cada tanto. Y bueno, y vamos a ver algunos casos. Este es un caso que les mostraba hoy al principio, hecho allí en la universidad. Lo trató la doctora Antonella Taco de Neuquén, donde lo que más dolió de este caso es que es un matrimonio mayor, van los dos acompañándose, más de 80 años los dos, y el señor un día me dijo, nos gastamos todos los ahorros para llegar al final de nuestras vidas con una dentición, con una dentadura saludable, y ahora tener esto, la verdad que nos desanima mucho. Pero bueno, en este caso había que ser lo más conservador posible y tratar de mantenerle lo más posible la rehabilitación y los implantes. Y este es el resultado. Esta paciente ahora está en mantenimiento de problemas estéticos, y sí, cuando desaparece todo ese grado de inflamación, o sacamos ese grado de inflamación, los tejidos se retraen, empiezan a parar riesgosos, que están riesgosos esos implantes por no tener encía queratinizada, lo están, que hubo que extraer algunos, sí, se extrajo algunos, en otros se pulieron las superficies de los que, cuando se hizo el acceso quirúrgico, la superficie de lo que queda expuesto del implante, y esta paciente ahora está en mantenimiento. Y esta es una foto ya del año pasado. Otro caso también tratado ya en el 2015, la paciente tenía esta rehabilitación, tenemos la radiorehabilitación, vemos la perimplantitis, se trató, y en el mismo momento que se trató la perimplantitis, se hizo un injerto de encía de gingival libre para ganar encía queratinizada. Y esto es al 2018. En condiciones bastante estables, no obtuvimos buenos resultados de encía queratinizada en la pieza más anterior, es la que más pérdida ósea tenía, pero bueno, el resultado viene siendo satisfactorio. Que están concurriendo a controles permanentemente. Y bueno, por aquí estaría terminando. Habíamos hablado de 1 hora, creo que anduvimos bastante bien de tiempo. Quiero agradecer primero a toda la gente de Pro3, a Rosario y a todo el equipo de Pro3 Educa, por esta muy buena iniciativa en estos momentos de generar estas plataformas. A todo el auditorio que han estado allí escuchando, que no los oigo, pero bueno. A ver, acá te dice Pablo Escarrone, muchas Maimónides, gracias, Diego. Dame 2 segunditos que termino con dale, los dale. agradecimientos, Rosario. A todo el equipo de Maimónides, que siempre son un gran apoyo y aporte de material. A la familia, que siempre está allí, cediéndonos el tiempo, y a quien me dio las herramientas para todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Muchas Diego. gracias a todos ustedes. Buenísima la presentación. La verdad que siempre es un placer espero que escuchar. Rosario, espero que haya quedado claro. Sinceramente, de esta temática ya he presentado varias conferencias, incluso con más tiempo, y siempre me ha resultado muy, muy difícil y muy engorroso. Se mezcla muchísima información.
y a veces se mezcla información de entre lo que es sano y lo que es patología, y Yo creo que fuiste entonces, bueno, generalmente clarísimo. resulta muy, muy entreverado. Espero poder haber dejado espero que haya sido claro, no sé, Mira, los después ustedes me dirán. agradecimientos a la presentación. Gabito te pone muchas gracias, Diego, excelente conferencia. Te pone Gracias, Jorge. Elda Lorenzo, muchas gracias, saludos para todos. Te Gracias, pone doctora, también. Guillermo Schianini, te pone muy linda presentación, Diego. Alesia Molinari, perdón. Gracias, Diego, muy clara la Alesia también presentación. participa en el posgrado en Buenos Aires, también Alesia en la Ah, especialidad, y también Alesia es otra integrante del equipo de perimplantitis. mira. Bueno, acá Martín Mimbiel, como siempre, Diego, contundente y con toda la evidencia científica. Bueno, muchas gracias. Rosario, no sé si hay preguntas, Estoy fijándome. porque Parece que si son ves que todos hay preguntas, claro, agradecimientos. que te agradezco Sí, mucho, después me los pasás, o si hay manera, o sí, sí agradezco a hay. todos, pero no quiero que quede gente esperando una respuesta. No, no, todos son agradecimientos. Pero igualmente, Sí, si hay alguna consulta, después nos pueden sí, mandar un a mail y ver, nosotros te lo reenviamos. cómo no, encantado. Si quieren algo de esta bibliografía, también se las puedo reenviar. Y sé que es un tema difícil de preguntar. Sé que es un tema difícil de preguntar porque es una temática muy compleja, entonces, bueno, a veces la pregunta en estos casos no se da, por lo menos es lo que me ha pasado en Sí, en bueno, este tipo capaz que de si tienen algún conferencias. caso puntual puede pasar. Sí. Bueno, Bueno, acá, estamos trabajando en la especialidad en estos momentos, en este equipo, estamos trabajando con protocolos de tratamiento. No hablé nada de tratamiento porque es otra temática muy larga, más entreverada todavía, y si no tenemos claro los factores de riesgo y cómo podemos prevenir, no tiene mucho, me parece que estar hablando de tratamientos, no, pero sí, no correspondía. Pero estamos aplicando algunos protocolos con resultados bastante alentadores. Se están haciendo algún proyecto de investigación o una tesis sobre el uso de minociclina, lo está llevando a cabo la doctora Maylin Contreras, sobre el uso de minociclina, y estamos trabajando también con el uso de iodopovidona, el protocolo del doctor Linares, con resultados bastante alentadores, que bueno, algunos de estos casos que vieron, sobre todo el primero, grande, sí, la mayoría se trató con ese protocolo. Y no puse más casos porque, bueno, sí, no nos nos daban los iba a ir mucho tiempos. tiempo. Bueno, Sí. muchísimas gracias, Diego, Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias a todos, y bueno, estamos en contacto. estamos Lo que en necesiten contacto. Rosario, lo que Sí, necesite ya Rosario, están me pidiendo acá avisa. una segunda charla con tratamientos, así que después veremos. Bueno, Bueno, y la semana que viene tenemos a Martín Mimbiel y a Andrés Rodríguez. Va a ser martes y jueves porque el viernes es primero, no lo vamos a hacer trabajar. Así que los esperamos la semana que viene para ver les las charlas mando, de los colegas. les mando un gran abrazo a ellos, y bueno, que van a seguramente hermosas presentaciones también. Bueno, Bueno, muchas que gracias tengas a linda todos tarde. y me desconecto, Buen Rosario. fin de semana, cariños. Gracias Chao, chao. igualmente. Chao, chao.